Era el jueves 17 de noviembre del año 2017, cuando en la mañana nos despertamos con una triste noticia. Y es que el edificio que está a nuestra espalda, conocido como el Viejo Molino Roncayo, había sido incendiado. Un edificio que para ese momento era declarado como patrimonio o bien de interés cultural y tenía 90 años de construcción y había sido incendiado. Quédate porque en este video te vamos a contar detalles del por qué se llamó así, quién lo construyó y por qué quedaba ubicado en esta zona. Comencemos. Pero hay un hito interesantísimo. En 1921, el 21 de abril, aterrizaría allí en ese ángulo el primer avión que surcó la ciudad de Cali, piloteado por un italiano de nombre Ferruccio Guicciardi. Para empezar, vamos a contar un poco de la historia del entorno de nuestro edificio El Molino Roncayo y vamos a narrarlo en 5 hitos históricos. Devolvámonos 120 años hacia atrás. Hito número 1. En la zona donde nos encontramos, pero en el año de 1905, se encontraba un viejo molino bastante artesanal con el nombre de Molino Cóndor de Oro. Muy artesanal, como lo digo, no era este edificio, pero sí quedaba en esta zona. Hito número 1. Hito número 2. En el año de 1910, sobre nuestra izquierda, lo que sería la carrera octava, por allá pasaba el tranvía, inaugurado el 20 de julio del mismo año de 1910. Y pasaría desde lo que era el sector de la galería, que estaba en el centro, atravesaba este punto y continuaría hasta buscar lo que es el río Cauca. Recordemos que Cali primero en su transporte urbano, primero se organizó a través del tranvía, cuando todavía no existían vehículos o carros todavía en ese momento. Bien, hito número 3, y es que sobre lo que estamos señalando, que sería la calle 25, pues que en ese momento todavía no se llamaba así, unos metros más abajo se ubica la estación del ferrocarril. Y por lo tanto, lo que era el tendido de rieles, que incluso lo estamos viendo en este momento, será ubicado entre el año 1915 y 1916, y en este punto, esta línea de rieles tenía que buscar hacia el río Cauca o hacia Juanchito. Por eso empieza a ser una curva, que aquí se alcanza a notar, una curva, y fíjense que no sé si ustedes lo han preguntado, por qué en la zona donde pasan los carros, donde será ya la 26, se nota una curva, y es que como ya existía el molino, por lo menos el molino viejo, el que mencioné de 1905, todavía no era este edificio, no podían los rieles atravesarse por el edificio, tenían que rodearlo. Entonces en esta zona los rieles hacen como una especie de barriga para continuar por la carrera séptima un poco más al oriente. Hito número 4. El hito número 4 es que en esa zona donde está el separador vial, después de la carrera octava, se ubicó la tercera plaza de toros que tuvimos, con el nombre de Plaza de Toros El Crucero. Su propietario era el señor Fidel Lalín de Gaviria. Sus herederos o sus hijos serían los dueños de un hotel muy reconocido por los caleños, conocido como el Hotel Alférez Real. Y el hito número 5, bastante interesante, es que a unos metros de la Plaza de Toros, pero un poco más hacia lo que sería hoy el barrio industrial, hacia ese punto, se ubicaría el segundo hipódromo que tuvimos. Sí, señores, hemos tenido al menos 3 hipódromos en la ciudad. Este fue el segundo, con el nombre de Longchamp. Y era un espacio abierto, no era un espacio cerrado, y allí competían caballos. Estoy hablando del año 1920, pero hay un hito interesantísimo. En 1921, el 21 de abril, aterrizaría allí en ese ángulo el primer avión que surcó la ciudad de Cali, piloteado por un italiano de nombre Ferruccio Guicciardi. Esto ya lo hemos contado en otros momentos. 5 hitos narrando la historia del desarrollo de este sector. Hablemos ahora de la historia del edificio propiamente. Habíamos empezado a contar que en 1905 había un viejo molino muy artesanal acá, hasta que llegara el año de 1927, cuando unos empresarios de nombre Januario Gómez y su socio Obdulio Roballo, bueno, al menos tenían unos nombres imposibles de olvidar, montan el capital y construirían un molino en este punto. O sea, compran el molino que había allí y levantan el edificio que vemos acá. Primero se construye el edificio de 5 pisos y con los años construyen esta otra ala que sería la bodega. Quiere decir esto que le debemos a ellos, a Obdulio Roballo y Januario Gómez, el levantamiento del edificio icónico o histórico que es un bien de interés cultural. Pero hubo un hecho muy interesante o curioso que demuestra creatividad de los primeros dueños del Molino Roncayo, y es que cuando están proyectando su operación se dan cuenta de que en el sector todavía no ha llegado el tendido eléctrico, a pesar que este ya había llegado al centro de la ciudad desde 1910. Esto los llevaría a montar su propia mini planta eléctrica. Pero ¿cómo lo hacen? Instalan junto al río Meléndez una rueda de Pelton para poder obtener energía
y la hicieron llegar hasta el punto del molino a través de distintos postes y con hilos de cobre para poder hacer esta transferencia de energía. Y fue tan interesante esa planta que los acompañó durante los primeros 3 años, hasta que ya en el sector el municipio ya había logrado extender la red de energía. Y la planta, entonces, ¿qué harían con ella? Se la venderían al municipio, siendo un elemento interesante para proveer de este servicio a los habitantes del sector de Meléndez. Quedaría en manos de ellos por cerca de 16 años, cuando luego la compraría una empresa de Cartagena, Empresa Harinera de Cartagena. En manos de los cartageneros quedaría solo por 3 años, hasta que llegaría una empresa poderosa de molinos, llamado Hermanos Roncayo. Ellos tenían molinos en varios puntos del país, especialmente en Barranquilla, y deciden comprarlo. Por lo tanto, desde ahí se conoce como los molinos de los Hermanos Roncayo. Este edificio quedaría en manos de ellos, de los Hermanos Roncayo, desde el año 47 hasta 1973. Dice que llegó a tener cerca de 40 empleados. Para su momento, pues fue una empresa importante. Y recordemos que cuando se ubica el ferrocarril, se construye el ferrocarril, la idea es que en torno, muy cerca de él, se construyeran negocios, empresas de confección y lo demás. Fue una manera de impulsar a la ciudad a través del mundo empresarial. En 1973 cambiaría de dueño. Ahora pasaría a una familia que tiene una empresa conocida como Molinos Titán del Valle. Y ellos serían realmente los últimos dueños. Estuvo en su poder hasta más o menos el año 1995. Fueron más o menos 26 años en poder de ellos, cuando la compañía le toca cerrar operación porque había acabado de pasar lo que fue la apertura económica, año 92, apertura económica, y esta empresa no resistió lo que fue el tema de negocio o jugar con los precios. No estaban preparados para la apertura, llegó bastante harina de trigo a la ciudad o al país y la empresa quebraría, cerrando hasta el año 95 su operación. Y vamos cerrando la historia. En el año del 93, cuando aún le quedaban 2 años de vida de operación a la empresa, a la fábrica o al molino, es declarada como un patrimonio, un bien de interés cultural. Y 2 años después ocurría lo que ya mencionamos, cierra su operación. Ocurría luego en el año 2017, como empezamos esta historia, el incendio del edificio, que destruyó lo que era la parte interna, lo que era en su interior, los pisos, lo que eran pasamanos y todo el resto de estructura interna que fuese en madera. Pero el exterior todavía está en pie. Bien amigos, con esto hemos contado una historia interesante que tiene que ver con el mundo empresarial y el desarrollo de esa Cali, contado desde 1905 hasta nuestra fecha. Mi nombre es Ricardo Realpe, director del proyecto Cali Antiguo, y junto con Tu Barco te estamos trayendo historias de nuestra ciudad. Hasta pronto.